La Corte de Apelaciones suspende la ejecución de Melissa Lucio, la única mujer hispana en el corredor de la muerte, en Texas. El caso de Melissa Elizabeth Lucio. Melissa Lucio fue acusada de homicidio calificado y condenada a la pena capital tras la muerte de su hija Meraí en febrero del 2007 en su casa. Mientras su ejecución, programada en un principio para este miércoles, se acercaba, se fueron multiplicando los llamados para suspender la pena, bajo el argumento de que la condena fue injusta y que la niña murió tras caerse accidentalmente por una escalera. Lucio, su familia, defensores y abogados dicen que la condenaron injustamente por homicidio calificado. La Corte devolvió varios de los reclamos de Lucio al Tribunal de Primera Instancia para su revisión, según la orden de este lunes. Doy gracias a Dios por mi vida. Siempre he confiado en Él, dijo Lucio en un comunicado que compartió su equipo legal. Estoy agradecida de que la Corte me haya dado la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia. Meraí está en mi corazón hoy y siempre, añadió. La Iglesia Católica se opone a ejecución de Melissa Lucio 2-7. Lucio presentó 9 reclamos de reparación ante la Corte de Apelaciones, que en última instancia devolvió 4 de esos puntos al Tribunal de Primera Instancia para su revisión, de acuerdo al fallo. Esa es mi madre. Sé que es inocente. Aumentan las peticiones de clemencia una semana antes de la ejecución de Melissa Lucio. En el juicio, los fiscales argumentaron que Lucio era una madre abusiva que probablemente causó las lesiones que llevaron a la muerte de su hija. Pero Lucio y sus abogados dijeron que las heridas de Meraí no se debieron a un abuso sino a una caída por una escalera afuera del apartamento del segundo piso de la familia 2 días antes de su muerte. Por su parte, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó hacer una recomendación de clemencia en este momento, citando la suspensión de la ejecución. El médico forense que evaluó el caso en ese entonces dijo que Meraí era una niña maltratada que murió por un traumatismo craneoencefálico. El médico de urgencias que trató de reanimar a Meraí luego de que la familia llamara al 911 el día que murió la niña también dijo que era el peor caso de maltrato infantil que había visto en su carrera y que las lesiones no podían haber sido causadas por una caída por las escaleras. Los fiscales que llevaron el caso dijeron a los miembros del jurado que podían sacar conclusiones de las pruebas, señalando las otras lesiones de Meraí y argumentando que si Lucio había abusado de su hija en el pasado, sería coherente con su comportamiento causar las lesiones que provocaron su muerte. Una petición de clemencia presentada por Lucio aborda específicamente la cuestión de los moretones, afirmando que hay explicaciones científicas que aclaran los graves hematomas de Meraí. Para eso citan a expertos médicos que dicen que había indicios de que la niña sufría un trastorno de la coagulación de la sangre conocido como coagulación intravascular diseminada, o DIC, que podría explicar los hematomas. ¿Qué sucedió el día que murió la hija de Melissa Lucio, según la defensa? Lucio se levantó el 15 de febrero de 2007, preparó a algunos de sus hijos para ir al colegio y luego se dedicó a empacar las cosas de su deteriorado departamento del segundo piso porque la familia estaba en un proceso de mudanza, dice la petición de clemencia. Mientras tanto, hizo todo lo posible por vigilar Meraí, que tenía problemas para caminar y era propensa a caerse debido a una discapacidad física leve, según los archivos del tribunal. Pero mientras Lucio estaba ocupada, Meraí abrió una puerta mosquitera, salió al exterior y se cayó por un tramo empinado de más de una docena de escalones. Lucio se dio cuenta casi de inmediato de que Meraí había desaparecido y la encontró fuera, llorando. Su labio sangraba, pero no parecía estar gravemente herida. Pero su apariencia era engañosa. La niña acababa de sufrir lesiones internas que, según la petición, llevarían a su muerte. Los 2 días siguientes, durante una mudanza de la familia, el estado de Meraí se deterioró, dormía demasiado y finalmente se negó a comer. El 17 de febrero,
Lucio se planteó llevar a la niña de 2 años al médico, pero prefirió esperar hasta el día siguiente y acostar a Meraíe para que durmiera una siesta. Pronto, Meraíe dejó de respirar y la familia llamó al 911. Los paramédicos del lugar y del hospital intentaron reanimarla, pero no lo lograron. Su cuerpo estaba cubierto de moretones en varias etapas de curación, su brazo se había roto varias semanas antes y tenía una marca de mordida en la espalda, según los documentos judiciales que relatan el caso. El malentendido, crítico, según su defensa. En el lugar de los hechos, Lucio dijo a los paramédicos que Meraíe se había caído por las escaleras días antes, pero uno de los socorristas se mostró escéptico, según la petición de clemencia, porque la residencia era de un solo piso con unos pocos escalones al frente. No entendió, dice la petición, que la niña se había caído en la casa anterior de la familia. Este malentendido crítico puso en marcha una investigación prejuiciosa, dice la petición de Lucio, en la que los investigadores asumieron continuamente lo peor sobre Melissa sin investigar ni considerar alternativas. Lucio, quien ahora tiene 53 años, fue condenada en gran parte, según sus abogados, sobre la base de una confesión coaccionada que dio a las autoridades en un agresivo interrogatorio nocturno la misma noche en que murió su hija. La mujer, que tenía 12 hijos al momento de la muerte de Meraíe y luego dio a luz a gemelos mientras estaba en prisión, era especialmente susceptible de ser coaccionada por las autoridades debido a su historial como superviviente de toda una vida de abusos sexuales y violencia doméstica, dicen, citando a expertos médicos que revisaron su caso. Sí, pues de hecho todos los obispos del estado de Texas han manifestado su oposición, ¿no?, a la condena de muerte en general, pero en particular en este caso. Yo, como obispo de Brownsville, pues he conocido a la familia de Melissa, su mamá y hermanas y varias personas pues que la conocen muy bien. Entonces, aquí tratamos de apoyar a la familia, darles ánimo y seguir acompañándolos mientras pasemos por estos momentos cuando están pidiendo la clemencia para Melissa. Sí, como expresó muy claramente la representante, ¿no? Son tantas las dudas de cómo se llegó a esta condena de muerte en un caso que ya tiene 15 años, ¿no?, de historia. Entonces, todas estas cosas que por lo menos lo importante es que tengamos un tiempo de pausa para poder revisar, tener otro momento en la corte, porque muchas evidencias que no se pusieron ya hace 15 años se deben de poder presentar en una corte de nuevo. Pero no obstante todo eso, la Iglesia Católica y especialmente en Brownsville estamos pues expresando, ¿no?, que la pena de muerte, matar a Melissa, no cumple ningún bien y al contrario hace mucho mal, porque da el ejemplo de que el Estado tiene el poder, ¿no?, de condenar a una mujer, madre y abuela, y hacerlo sin revisar todos los puntos importantes que han surgido en los últimos años. Y precisamente, ¿no?, porque el punto principal de la enseñanza de la Iglesia sobre este punto es exactamente eso, ¿no?, que no se puede aplicar justamente la pena de muerte dado el proceso que se usa, ¿no?, que el proceso, como ya hemos escuchado, que tiene que ver con mucho que los pobres no pueden tener la defensa adecuada y hay muchas oportunidades que se pierden, ¿no?, para presentar la totalidad del caso. Él es Daniel Flores, obispo de Brownsville, ratifica la oposición de la Iglesia Católica a la pena de muerte, particularmente en este caso. Bueno, querido espectador, muchas gracias por su atención. No olvides suscribirte y dejar tu comentario.